Hechos de los Apóstoles continuaremos esta apasionante historia que nos relata el libro de los Hechos, cómo Lucas manifiesta el poder del Espíritu Santo, cómo va obrando en el ser humano, cómo va obrando en la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 15 al 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 15 al 19. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Amén. Tome su asiento. Ya estamos en el clima, en la cúlmine de la resolución que tomaría la iglesia si debían los nuevos convertidos gentiles circuncidarse y seguir la ley de Moisés. No nos olvidemos de eso. Como requisito para ser salvo, que habían estos judaizantes que habían ido a Antioquía, le estaban exigiendo y pidiendo que si ellos eran cristianos o si ellos eran seguidores de Cristo, debían también circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Ante las explicaciones de Pedro, Pablo y Bernabé, que fueron experiencias empíricas que ellos vivieron y cómo el poder del Espíritu Santo obró en aquellas personas, no dejando que aquellas experiencias, porque las experiencias son buenas, son edificantes, pero no es lo todo. Y Jacob en esto nos enseña, nos capacita en esto. Las experiencias son buenas, nos sirven, sí, pero no podemos hacer doctrina de las experiencias. Jacobo estaba de acuerdo con los apóstoles, habían expresado y reafirmado estas experiencias con la Escritura. Esto es tan importante ya que hay ocasiones que nuestras experiencias las queremos normar y elevar a la estatura de que así debe ser, dejando de lado lo que la Escritura realmente dice. Y esto es un problema. Cuando yo quiero elevar mi experiencia personal con el Señor y lo quiero hacer doctrina y quiero que todas las personas puedan vivir de la misma manera, de la misma forma que como yo lo viví. Eso no es así, amados hermanos. En esto quiero ser muy claro, ya que mi experiencia no debo generalizarla y pretender porque Dios obró en mí de esa forma, con ustedes debe hacerlo de la misma manera. No es así. Dios obra, Dios nos llama, Dios nos bautiza, Dios nos llena, Dios nos capacita, Dios nos transforma a nosotros como Él quiere. Lo único que es igual es como lo señala la Escritura, que es la disposición de nuestro corazón para recibir la enseñanza del Señor. Todas nuestras experiencias nunca serán iguales. Lo único que siempre va a ser igual es lo que la Escritura dice, que yo tengo que ir al Señor con un corazón quebrantado, humillado ante Él. Eso no cambia, eso es todo, debemos tenerlo. Pero la experiencia que usted y yo vivamos es totalmente diferente. Así que yo no puedo hacer doctrina porque Dios obró de esa forma conmigo, lo tiene que hacer contigo. No es así. Se pueden parecer ciertas cosas, pueden darse algunas cosas, pero no es lo mismo y no puedo hacer doctrina de eso. A veces nosotros como iglesia queremos hacer doctrina de las experiencias, elevándolas que son mucho mayores que la misma palabra del Señor. Jacobo quiere dejar muy en claro al Señor que lo que ellos manifestaron, él estaba de acuerdo, pero estos testimonios que Pedro, Pablo y Bernabé contaron, era lo que la Escritura estaba manifestando. Verso 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Es decir, lo que ellos dijeron, lo que ellos comentaron, concuerda con lo que la palabra del Señor dice, como está escrito. Este verso es clave para el argumento de Santiago. No solo se basa en la experiencia presente y el testimonio de Pedro, Pablo y Bernabé.
sino que también busca la validación de la Escritura en el Antiguo Testamento. Para los creyentes judíos presentes esto era vital. No nos olvidemos que estaban en la comunidad, estaba la iglesia de Jerusalén y ellos eran judíos acérrimos, apegados a la Escritura. Por eso ellos exigían que los demás tenían que hacerse prosélitos o debían aceptar las normas judaicas. Era vital para ellos. Y la única forma de refutarles a ellos no era solo a través de las experiencias que habían vivido Pedro, Pablo y Bernabé, sino que había que hacerlo de una forma también que nosotros debemos aprender, que es a través de la Escritura. Santiago muestra que lo que Dios estaba haciendo en ese momento no era una novedad, sino el cumplimiento de lo que los profetas ya habían anunciado. Y esto es maravilloso. Esto demuestra el respeto por la palabra de Dios y su autoridad para guiar la doctrina de la iglesia. Y que la palabra de los profetas estaba de acuerdo con este nuevo periodo histórico. Y esto es porque es importante. Porque no es lo que yo piense, lo que yo crea, lo que yo quiera entender, sino que nosotros debemos ser guiados por la palabra del Señor. En todo momento, en todo lugar, la que debe guiar la iglesia no es lo que el pastor pueda decir, es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Notemos que aunque Santiago cita solamente a un profeta, que era Amós, en la defensa de Pedro, Pablo y Bernabé, usa la palabra profetas en plural, indicando que este mismo principio encontrado en Amós estaba de acuerdo con otros profetas judíos. El Antiguo Testamento enseña que los gentiles compartirían las promesas hechas a Israel. Usted lo puede ver y lo puede buscar en su hogar si usted quiere. Les doy las citas: Génesis 22, 18, Génesis 26, 4, Génesis 28, 14, Isaías 49, 6, Isaías 55 del 5 al 7, si voy muy rápido me dicen y como dijo Sebastián, le paro un cambio. Sofonías 3, 9 al 10, Zacarías 8 al 22. Más aún, los profetas del Antiguo Testamento también hablaron de la salvación de los gentiles como algo que sucedería en los últimos tiempos. Isaías 2:2, Isaías 25, 8 al 9, Zacarías 8 al 23. Y no solo eso, sino que también los profetas hablaron que mediante el testimonio de un Israel restaurado, Dios iba a salvar. Isaías 2:3, Isaías 6, 2 y 3 y Zacarías 8, 23. Esto nos enseña sobre la importancia de tener una base sólida en la palabra de Dios y cómo las profecías bíblicas tienen un papel fundamental en nuestra vida espiritual. Usted y yo no podemos decir que somos cristianos o que estamos firmes si no tenemos base sólida en el Evangelio. La Escritura nos enseña que Cristo es el fundamento de nuestra fe y es algo que usted y yo debiéramos tener siempre firme en nuestras vidas. Nuestro fundamento no puede estar basado en la experiencia, en lo que vivió alguien, en lo que o lo que dijo alguien. Mi experiencia, mi fundamento debe estar basado en la Escritura. Con eso tengo el fundamento para poder hacer apologética en este tiempo. Si yo no conozco la Escritura, es muy difícil que pueda hacer apologética y que pueda defender mi fe en estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Es importante entender que las profecías bíblicas no son meras predicciones del futuro, sino que son mensajes divinos que nos enseñan sobre la voluntad de Dios y su plan para nosotros, para la humanidad. Estas profecías nos brindan una visión clara de la historia de la salvación y nos ayudan a comprender las promesas de Dios para nosotros, para el pueblo de Dios. Esto nos invita a confiar en Dios y en su palabra, a aceptar su plan divino y a buscar comprensión en las profecías bíblicas. Al hacerlo podemos crecer espiritualmente y alcanzar una fe más sólida y basada siempre en la verdad de la palabra de Dios. Es lo que nos invita estos versos al verlo, al estudiarlo, ver que las profecías se cumplen, ver que Dios cumple lo que prometió, nos invita a seguir confiando plenamente en el Señor. Como decía Sebastián, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
De eso no hay ninguna duda. El Dios que usted sirve, el Dios que usted predica, el Dios que usted exalta, el Dios que usted adora, el Dios que usted bendice, el Dios que lo bendice a usted, es el mismo que bendijo al pueblo de Israel hace muchos años atrás. Y aún más, no nos olvidemos nunca de aquella profecía que Jesucristo entregó cuando se iba a ir ya y dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. El verso 16, que nos dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Este es uno de los textos más difíciles porque aquí hay muchos que empiezan a poner el milenio, el premilenio y toda aquella. Pero lo vamos a hacer lo más simple posible en lo que realmente Santiago quiso decir. El texto citado se halla en Amós 9 del 11 al 12 conforme a la versión griega de la Septuaginta. Y hay una diferencia, porque cuando usted va a los textos hebreos lo dice de otra forma. No nos olvidemos que los hebreos no escribían con vocales. Entonces ahí se genera una confusión. Por eso le digo que es un nuevo texto. Pero cuando lo vemos la traducción y lo que toma Lucas, como también manifiesta Lucas, como llama también a Pedro, Simeón, lo está tomando de la Septuaginta. No nos olvidemos que la Septuaginta es una Biblia que se escribió o la mandó a hacer Alejandro, que es consta de 70 escritores para poder tomarla. La casa real de David estaba caída. En ese tiempo en que se escribió, la casa de Israel estaba caída. De eso no había ninguna duda. No había nadie en ninguna parte que pretendiera ser del linaje real de David. No había ninguno que dijera: yo soy los macabeos, como que quisieron en su tiempo decir: nosotros somos del linaje. No, pero los macabeos somos los que las mujeres nos mandan, así que no podría ser por ahí. No. Los macabeos, para los que saben, es la historia que cuenta de que fue un grupo de hombres que querían servir al Señor, querían agradar a Dios y se desviaron y peleaban con el Imperio Romano porque ellos querían hacer y tomar o profanar aquellas cosas santas y sagradas que ellos querían, y por eso hacían guerra y se levantaron después antes que viniera Cristo. ¿Ya? Para que nosotros nos molestábamos porque es una forma de decir que ellas sí nos mandan. Hable por usted nomás, pastor, me dijeron por ahí. No había nadie en ninguna parte que pretendiera ser del linaje del rey David. En realidad, el único que tiene ese derecho, y esto me maravilla, está a la derecha de Dios en este mismo momento. Dios lo edificará nuevamente, enviará nuevamente a Jesús. En Hebreo 1:13 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios está trayendo a todos los enemigos de Cristo para ponerlos bajo sus pies. La rebelión contra Él se acercará o se acabará uno de estos días. Y de eso usted y yo estamos claros. Dios, y esto me encanta porque de Génesis y Apocalipsis Dios gana. Esta es como la historia de Marvel, que por un tiempo como que vemos que Thanos destruyó a la mitad de la población, pero después levantó igual unos superhéroes que lograron hacer el cambio, el blip y todas las cuestiones que la energía cuántica, todo eso. Pero la Escritura es verdad, es verdadera. La Escritura nos enseña que al final de todos los tiempos, todo enemigo de Cristo será puesto a los pies de Él. Es así de simple. Si usted quiere saber cómo termina la historia, haga lo que hacen o lo que uno a veces hacía en el colegio. Se iba al resumen y la parte final de la historia. Y en Apocalipsis al final, Cristo sale vencedor. Amén. Hasta aquel día cuando envíe nuevamente Jesús, la palabra de Dios seguirá promulgando a mucha gente, enseñando que Él es el camino. El Espíritu de Dios dice en el Salmo 2:12: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Cada uno de nosotros que confiamos en el Señor, que honramos al Señor, que creemos en el Señor, que nos doblegamos ante Cristo, seremos un día estando con Él. Amén. Debemos tener en cuenta que su propósito principal al citar este pasaje Santiago es mostrar a los judíos legalistas que Dios siempre ha prometido un lugar para los gentiles.
en su plan de redención. No olvidemos que para los judíos de la época, los gentiles eran poca cosa, eran ignorados, eran pueblos que ni siquiera debían nombrarse o sentarse a la mesa con ellos. Y más aún, ni siquiera entrar al techo donde ellos habitaban, no podían estar. Eran mirados, yo digo, no de segunda clase, sino que era peor para ellos los gentiles. Pero Santiago está mostrando en este verso que Dios tenía un plan para ellos también. Y que en ese plan no tenían que convertirse primero en prosélitos judíos, sino que simplemente debían buscar a Dios sinceramente, es decir, con una fe real, cierta, aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y como dice mi amada esposa, no solo aceptar, que es el grave error que nosotros muchas veces cometemos, sino que también es arrepentirse. Porque podemos aceptar varias verdades, pero no arrepentirnos. La palabra nos dice que debemos arrepentidos y convertidos de nuestros malos caminos, malos pensamientos. Amén. En ese tiempo el tabernáculo de Dios estaba caído, pero Dios había prometido levantarlo nuevamente. Esta promesa se cumplió cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. El término tabernáculo de David se refiere a un lugar de adoración que David había establecido en Jerusalén para el arca del pacto. No era donde estaba el trono de David. Y eso hace y marca la diferencia. Porque David quería, es decir, David tenía su trono, pero él, ¿qué había dicho en su corazón? Él quería hacerle un lugar donde el tabernáculo, donde la presencia de Dios pudiera estar en ese lugar y pudiera ser adorado. Dijo, y hizo una ofrenda, nos dice la Escritura, en el cual reunió muchos recursos que tuvo que decir, ya basta, no traigan más. Como dijo el pastor de la IMP Calbuco, hermanos, no es necesario que sigan ofrendando porque han ofrendado tanto. Sarcásticamente. Y David quería hacer el templo del Señor. Quería edificar una casa para el Señor. Quería hacerle el tabernáculo. Pero la Escritura dice que Dios no se lo permitió. Y le dijo, no, tú no me vas a hacer casa. Tu hijo sí, Salomón, ¿cierto? Pero David no se quedó ahí. Dijo, pero algo tendré que hacer. No puede ser. Él se había molestado porque la presencia de Dios andaba en tiendas, en una carpa. Él dijo, voy a hacer algo mejor. Y construyó un tabernáculo de adoración, un lugar donde estuviera el arca del pacto, un lugar donde estuviera la presencia del Señor, no un edificio físico, sino un lugar donde el pueblo de Dios se reuniera para adorar y ofrecer sacrificios. La restauración de este tabernáculo de David simboliza la restauración de la adoración al Dios verdadero y pura, a Dios. Eso es lo que significa que David haya levantado un tabernáculo y sabe que cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él levantó un tabernáculo para que usted y yo le adoráramos. El templo del Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros los creyentes. Usted y yo somos parte de ese Espíritu del Dios Creador para adorar y bendecir el nombre del Señor. Desde que el templo, desde que se rasgó el velo, desde ahí usted y yo tenemos entrada directa a adorar y bendecir el nombre del Señor. Desde ahí usted y yo tenemos una relación, ya no necesitamos de los sacerdotes, usted ya no necesita de un pastor para que lo lleve a Cristo. Lo único que usted necesita es de usted mismo como persona, poder doblegarse ante este Dios maravilloso y buscarle en oración. No es solamente aquí, como nosotros siempre hemos manifestado, sino que también en su hogar y donde usted se encuentre, usted puede adorar y bendecir el nombre del Señor. Aquí nos reunimos, sí es importante. Es importante que nos congreguemos para aprender, para adorar en comunión a este Dios maravilloso. No porque va a perder la salvación, como se enseñaba antiguamente, que si usted no viene a la iglesia, usted se va a perder. Usted no se pierde por no venir a la iglesia. Nosotros nos perdimos por alejarnos de este Dios maravilloso, por no servirle. La iglesia sirve, sí nos sirve bastante, porque aquí nos edificamos,
nos construimos, oramos el uno por el otro, tenemos comunión, tenemos koinonía. Podemos adorar juntos, con libertad al Señor. Porque estoy seguro que usted, si en el trabajo siente la presencia del Señor, no va a salir a danzar, a saltar en el trabajo. Porque inmediatamente le dirán, oh, este está loco. A mí me tocó en una oportunidad, estaba trabajando aquí en Calbuco, allí. Reparé una máquina y no sabía cómo. Dije, Señor, solo tú en tus manos estoy. Reparé aquella máquina y después que la reparé me puse a saltar ahí mismo. Gracias, Señor, porque Él me dio la sabiduría y el conocimiento. Después me quedé, ¿y este? Eso lo hace un loco. Pero no creo que ustedes estén locos. Yo creo que más de alguno de ustedes va a estar con mucha mesura al hacerlo. Pero aquí lo podemos hacer. Porque si usted salta, grita, adora, aplaude, dice gloria a Dios, amén, o la expresión que Dios ponga en sus labios, el que está al lado lo puede mirar a lo mejor un poco raro, ya que le pasó, pero no va a pasar más de allí, porque va a salir otro más acá que también va a adorar al Señor. Si le corren las lágrimas no le van a criticar. Si se le corre el rimen, como decían antiguamente, ahora no han inventado cosas mejores, que ya no se corre el rimen, pero no, nadie le va a mirar feo, porque lo hacemos en comunión. Amén. Santiago utiliza este versículo para demostrar que la salvación no depende de la circuncisión o de la observación de la ley mosaica, sino de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Como cristianos debemos estar siempre trabajando para reedificar y reparar las ruinas que encontramos en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Todos hemos experimentado caídas y fracasos, pero la promesa de Dios es que Él puede restaurarnos y levantarnos nuevamente. Si hay algo en nuestra vida que necesita ser reedificado y reparado, debemos trabajar diligentemente para hacerlo a través de la gracia y el poder de Dios. También debemos recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene un papel importante que jugar en la edificación y reparación de los demás. Si hay algo que usted debemos y tenemos que tener claro, que cada uno es esencial en la casa del Señor. Como aprendíamos la semana pasada, se recuerdan a través de esos remeros, todos tenemos que ir para el mismo lado. Si hay alguien que no quiera ir para el mismo lado, estará remando de forma diferente y traerá, obviamente, para los que queremos ir para allá, traerá dificultades. Así que todos debemos estar unidos para llegar a un fin común. Esto nos recuerda con amor que la gracia de Dios no tiene límites y que todos, sin importar nuestro trasfondo, somos bienvenidos a la familia del Señor. Esta promesa de inclusión nos llama a abrir nuestros corazones y a ser agentes de restauración en las vidas de quienes nos rodean. Como cristianos, tenemos el hermoso privilegio de compartir esta gracia transformadora y de ser un apoyo dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que cada día busquemos ser instrumentos de edificación, recordando que Dios siempre está dispuesto a restaurar y levantar a quienes se sienten caídos. Amén. Verso 17. Continúa diciendo Santiago, o Jacobo, como usted quiera, es el mismo, es el hermano de Jesús. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones sobre los cuales es invocado mi nombre. El término que utiliza aquí en griego Santiago es kairos, Señor. Y no nos olvidemos que se refiere a amo, a mi dueño. Se refiere a que usted y yo, cuando aceptamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, ya no debemos gobernarnos nosotros, sino que quien nos gobierna es Cristo. Él es nuestro Señor. Entonces lo que yo pensaba, lo que yo creía, como yo quiero conducirme, queda de lado porque Cristo es el que me manda. Cristo me dice que debo hacerlo de esta forma, hagámoslo de esa forma, pero nosotros a veces los porfiados no, nos queremos ir por el otro lado, pensando que estamos tomando un atajo, pero ese atajo muchas veces es más largo y más triste para cada uno de nosotros. Entonces por eso Lucas escribe aquí que debemos buscar al Señor. Se refiere a Dios.
Esto marca una importancia para los judíos irrefutable de que Dios está llamando a los gentiles. Imagínense los judíos ahí esperando una respuesta de Jacob, como lo dijimos anteriormente, que sea favorable a ellos. Y él se levanta y les dice después, ya en el verso 17, ¿saben? No. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles o naciones sobre los cuales el nombre de Dios es invocado. Eso es lo que quiere decir. La profecía de Amós, tal como se cita en Hechos, dice que gente de todas las naciones, gentiles incircuncisos, se unirán a los hombres que queden de la casa de Israel, judíos y prosélitos circuncidados, y se convertirán en personas que serían llamados por el nombre de Jehová, su pueblo. No nos olvidemos que para ellos, la concepción que ellos tenían, eran de que el pueblo de Israel era solo ellos el pueblo de Israel. Y no había ningún otro pueblo, sino que ellos eran los privilegiados del Señor, eran los escogidos de Dios. Y para ellos que otro llegara de otra nacionalidad, fuera su pueblo, para ellos era chocante. Es como a veces nosotros también decimos, ¿y este es hijo de Dios? ¿Y este también es cristiano? Porque a veces como cristianos también nos comportamos como aquellos judíos. ¿Y este también? Pero si este hace esto, tiene esto, hace esto otro, se viste así, se viste así, como que cuestionamos que Dios pueda estar obrando en aquella persona. Nos ponemos a veces como aquellos judíos de aquella época. Basándose en esta profecía, los discípulos llegaron a la conclusión de que la gente de las naciones circuncisas no tendrían que circuncidarse para tener la aprobación de Dios. Personas que son llamadas por mi nombre o personas que llevan mi nombre, personas sobre quienes se ha llamado mi nombre. Es decir, Dios no les dice que deben circuncidarse primero, sino que solamente ellos deben invocar el nombre del Señor. Todos los gentiles sobre los cuales invocado mi nombre, cuando Dios dijo que había gentiles sobre los cuales era invocado su nombre, Él dijo que se mantenían gentiles. No eran gentiles que se habían convertido en judíos. Por lo tanto, los gentiles no necesitaban convertirse en judíos ni estar bajo la ley para ser justificados delante de Dios. Eso es lo que Santiago le está diciendo. Pero no porque él quiere decirlo. Él está citando, no nos olvidemos, la Escritura. Las Escrituras son las que Dios llama a esas naciones que también tendrá pueblo dentro de esas naciones. Estas palabras nos hablan de la universalidad del mensaje cristiano y nos recuerdan que a pesar de nuestras diferencias culturales, étnicas y lingüísticas, todos somos iguales ante los ojos de Dios y tenemos el mismo derecho de buscar y encontrar nuestra salvación en Cristo. Este mensaje es especialmente importante hoy en día, cuando el mundo está lleno de conflictos étnicos y culturales. A menudo nos sentimos divididos por nuestras diferencias y nos olvidamos de nuestra unidad como seres humanos y hermanos en Cristo. Este versículo nos recuerda que todos somos llamados a buscar al Señor, sin importar nuestra raza, género u origen, y que todos podemos encontrar la salvación a través de Cristo. No hay otra forma, nosotros no podemos ponerle, no, es que y como hoy en día nuestro país ha estado invadido y nosotros a veces queremos sacar a todos los extranjeros, ellos también pueden conocer a Cristo. Debemos ser una luz para los demás y mostrar el amor de Cristo a todos los que nos rodean. Debemos recordar a aquellos que no conocen a Dios que Él nos invita a buscarlo y encontrarlo, y que Él tiene un amor incondicional para aquellos que se arrepienten y se convierten a Cristo. Nos recuerda que la salvación es para todos los hombres, gentiles y judíos por igual, y nos invita a compartir este mensaje con todos aquellos que aún no lo conocen. Debemos vivir nuestras vidas como una muestra de ese amor de Dios y ser una luz para los demás. Recordemos siempre que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que todos tenemos el mismo derecho de buscar y encontrar nuestra salvación en Cristo. No hay distinción. Por más que nosotros nos creamos mejores que otros, Dios no hace distinción. La misma gota de sangre que derramó por ti, la derramó por mí y la derramó por aquel que está perdido allá afuera. Verso 18. Una vez más Santiago reafirma, dice el Señor.
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esta frase, dice el Señor, es el sello de aprobación de los versos que cita Santiago y de cada palabra prometida en la Escritura en ese sentido. El Dios omnisciente conoce el futuro y tiene un plan, y salvar a los gentiles fue parte integral de su plan de redención. Jacobo comprendió e hizo saber a la audiencia que Dios estaba llevando a cabo su plan dentro de ese plan para las naciones de la tierra, destacando que los seres humanos han sido objeto de su amor y por ello su palabra y su espíritu destacan la centralidad de Jesucristo en aquella historia. Y desde la Biblia resuenan palabras muy antiguas que invitan a las personas y a nosotros a fijar nuestra mirada en la fe en Cristo. Cuando usted y yo vemos el Antiguo Testamento, que es sombra de lo que iba por venir para liberar al mundo, nos muestra, nos enseña, nos capacita la Escritura de que Cristo iba a venir a ser el libertador. Ya no iban a ser los sacrificios que se hacían, que los libertaban una vez y todos los años debían repetirlo. La Escritura nos dice que iba a ser el sacrificio, el Cordero, de una vez y para siempre. Santiago alude a otra profeta que cita Isaías 45:21, declaren y expongan su caso, que consulten juntos. ¿Quién anunció esto desde tiempos antiguos? ¿Quién lo declaró desde hace mucho tiempo? ¿No soy yo el Señor y no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador? No hay ninguno fuera de mí. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. El que anunció estas cosas con tanta anticipación y el que las puso por obra ahora son uno y el mismo, de modo que no era ninguna novedad para aquellos judíos que esperaban al Mesías, que esperaban la promesa. Los creyentes no debemos ser tomados por sorpresa en la vida. Seremos confrontados por situaciones en las que el futuro parece incierto y desconocido. Sin embargo, a través de Hechos 15:18, Dios nos asegura que Él ha conocido todas las cosas siempre y siempre sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Aunque tú y yo no lo entendamos, no lo comprendamos, dudemos o nos salte la duda, Dios sabe por qué provoca las cosas. A través de nuestro estudio de la Biblia y la oración podemos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas y podemos estar seguros de que lo que nos sucede siempre servirá con un propósito mayor en el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Al meditar en estos versos sentimos la profunda paz que proviene del conocimiento de que nuestras vidas están entrelazadas en un plan divino, conocido desde el principio por nuestro Creador, no por usted, no por mí, no por nuestros antepasados, sino que conocido por el Señor. Cada desafío que enfrentamos, cada incertidumbre que nos abruma, es parte de un diseño amoroso que trasciende nuestra comprensión. Es un recordatorio emotivo de que aunque a veces nos sintamos perdidos, Dios en su infinita sabiduría guía nuestros pasos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito, revelándonos que nunca estamos solos en nuestro camino. Tú y yo nunca estaremos solos. Dios siempre estará a nuestro lado. Por más solo que a veces nos sintamos, por más que a veces digamos que nadie nos quiere o que nadie nos ama, Dios siempre estará a nuestro lado. Culmina Santiago en el verso 19 diciendo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Con base en el testimonio de Pedro, Pablo y Bernabé y especialmente fundamentado en las profecías del Antiguo Testamento, Santiago llega a una conclusión decisiva. Lo que Jacobo concluye no fue una proposición o moción que debiera ser secundada y luego propuesta para la votación de la asamblea. Más bien la conclusión pronunciada por Jacobo era la decisión del Espíritu Santo. La palabra juzgó en griego significa me parece bien, decido, propongo. En términos en griego más fuerte es yo determino o yo resuelvo que, indicando una recomendación con autoridad. Entonces, Santiago cuando se levanta, cuando escucha,
cuando les manifiesta, cuando refuta con la Escritura, les dice, yo esto es lo que digo ahora. Y no van a votar. Ellos no iban a votar diciendo, ya, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. No, lo que él estaba diciendo, él tenía la autoridad. No porque era Santiago, sino porque el Espíritu Santo lo movió a hacerlo. Cuando leamos los versículos posteriores, versículo 25 después, nos vamos a dar cuenta de que eso le pareció bien al Señor y a aquellos que estaban alrededor de él, porque lo asumieron a sí mismos. Su propuesta es clara. No se deben imponer cargas adicionales a los gentiles convertidos. La frase identifica cualquier adición de obras, circuncisión, bautismo, observancia de la ley, cualquier actividad humana que no sea la simple creencia, la confianza infantil o de la fe genuina, como un obstáculo artificial a la agenda de Dios, es decir, la circuncisión y la observancia completa de la ley mosaica, no son necesarias para la salvación o para ser parte de la comunidad o de la iglesia cristiana. Este versículo es el punto culminante de la discusión, estableciendo en el principio de que la salvación es por la gracia a través de la fe en Jesucristo, liberando a los gentiles de la obligación de convertirse al judaísmo para ser cristianos. En esencia, Jacobo dijo, déjenlos en paz. Ellos se están convirtiendo a Dios y no debemos inquietarlos. En resumen, Jacobo decidió que Pedro, Bernabé y Pablo estaban en lo correcto y que aquellos de la secta de los fariseos que habían creído estaban mal. Imagínense la cara de aquellos judíos cuando Jacob resuelve. Esto es así. Y lo que a mí me encanta de esto es que no lo hizo basado en experiencias de él. Lo hizo basado en la Escritura. Aunque no podemos desconocer la carga que impone, pero no una carga, sino que dice en el verso 20, usted no se quede, sino que vengamos a aprender, dice el verso 20, se presentó una moción para que el concilio de Jerusalén ordenara a los gentiles no judíos observar 4 reglas. Una, que se abstuvieran de la contaminación idolátrica, en otras palabras, que se abstuvieran de comer carne previamente dedicada a los ídolos paganos. 2, que se abstuvieran de la inmoralidad sexual, por ejemplo, la fornicación con prostitutas del templo, los matrimonios con familiares, etc. 3, que no consuman carne estrangulada, por ejemplo, carne de animal de la que no se haya extraído la sangre correctamente. Y 4, que no consuman sangre. La 4ª restricción amplió a la anterior para incluir la sangre líquida que algunas culturas consideraban potable. Eso lo veremos la próxima semana. Para finalizar ya, estos versos nos enseñan que hoy como iglesia y la representante de Dios en nuestra sociedad debemos derribar las barreras culturales y sociales, al igual que en el Concilio de Jerusalén se derribaron las barreras de judíos y gentiles. Hoy la iglesia debe ser proactiva en eliminar cualquier obstáculo cultural, social, económico o étnico que impida que las personas accedan al Evangelio o se sientan plenamente parte de la iglesia como comunidad de fe. Esto aplica a extranjeros, personas de diferentes estratos socioeconómicos, grupos marginados, etcétera. El grupo que usted quiera decir que no, debemos incluirlo. En Chile, donde hay una creciente diversidad migratoria, esto es particularmente relevante que debemos hacer y realizar. Amén. Santiago concluyó que no se debía inquietar a los gentiles con requisitos adicionales para la salvación. En la iglesia actual esto nos desafía a examinar si estamos imponiendo cargas legalistas, reglas humanas, tradiciones no bíblicas o expectativas culturales que desaniman o excluyen a las personas. La salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por el cumplimiento de un código moral o cultural específico, más allá de lo que las Escrituras claramente mandan y nos
exigen a cada uno de nosotros. Esto puede manifestarse en expectativas sobre vestimenta, música, estilo de vida, que no son pecaminosos, pero sí culturalmente específicos en cada uno de nosotros. No debemos poner cargas a nuestros hermanos, sino que al contrario, abrazarlos y enseñarlos a seguir y vivir como Cristo quiere que vivamos. Debemos tener la capacidad de resolución de conflicto y búsqueda de la verdad. El Concilio de Jerusalén es un modelo de cómo la iglesia debe abordar los desacuerdos doctrinales y prácticos. Se dio espacio para que todas las partes presentaran sus argumentos y testimonios. En nuestras iglesias y denominaciones debemos fomentar un ambiente de diálogo abierto, donde las diferencias puedan discutirse con respeto y el deseo genuino de buscar la verdad y la voluntad de Dios. Santiago basó su resolución tanto en la evidencia de la obra del Espíritu Santo como en la autoridad de las profecías del Antiguo Testamento. Esto nos enseña que en el enfrentar dilemas debemos recurrir a la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad y orar por la dirección del Espíritu Santo. Las decisiones de la iglesia no deben basarse en la opinión popular o la conveniencia, sino en la verdad bíblica y la guía divina del Espíritu Santo, que es la que está en cada uno de nosotros. Esto destaca la necesidad de un liderazgo sabio que pueda escuchar, discernir y articular soluciones que promuevan la unidad y la verdad. Los líderes debemos ser humildes para reconocer la obra de Dios más allá de nuestras propias perspectivas que podamos tener. Tener una claridad del mensaje del Evangelio. El concilio afirmó que la salvación es por gracia mediante la fe, sin necesidad de obras de la ley. Esta claridad del mensaje es vital para la evangelización. Debemos presentar un evangelio puro, libre de añadiduras humanas, para que las personas puedan responder con una fe genuina. No es como yo creo que las personas sean o vengan, es como Cristo quiere. Debo dejar que el Espíritu Santo sea el que obre, el que transforme al ser humano y no yo querer transformar a las personas. A veces queremos que nuestros familiares cuando se conviertan cambien de inmediatamente y les queremos poner formas que sean visibles, que puedan vestir, que puedan tratar. Pero Dios quiere transformar el corazón de aquellas personas. El gran fracaso que a veces hemos tenido como iglesias cristianas es que nosotros hemos querido transformar a las personas y no dejamos que el Espíritu Santo sea el transformador de aquellas personas. Es tiempo en que nos podamos levantar y poder predicar este evangelio puro, verdadero. No es lo que yo quiero, es lo que Cristo quiere para su iglesia. No es lo que usted desee, es lo que Cristo desea para su vida y para aquellos que están perdiéndose. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias.